tardes, bienvenidos al Museo Amparo, a este programa Diálogo con Universitarios. El tema de la charla de hoy es Códices, Memoria y Patrimonio Cultural, y estamos recibiendo a nuestro invitado especial, al doctor Aban Flores. Él es investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y Aban, queremos agradecerte por estar esta tarde con nosotros compartiendo justo este tema con los chicos. La idea de este programa es que ustedes puedan preguntar todo lo que quieran en esta ocasión respecto a este tema. Entonces es un diálogo en donde la participación de ustedes es muy importante. Y vamos a iniciar presentando al doctor Aban Flores. Él es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestro y doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de tiempo completo en el Departamento de Arte del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México. Imparte clases en la Escuela Nacional de Antropología y en el programa de posgrado en Historia del Arte en la UNAM. Obtuvo la medalla Alfonso Caso en el año 2014 y ha colaborado en los proyectos nacionales e internacionales de investigación, entre los que destacan los proyectos arqueológicos de Monte Albán, Quintana Roo y Tlatelolco. Asimismo, ha publicado diversos artículos, capítulos y libros de texto de historia. Una de sus principales labores es la difusión del arte y la historia, con la organización de ciclos de conferencias y una activa participación con museos, como lo es el Museo Amparo y el Museo Nacional de Historia. Su línea de investigación se centra en el arte prehispánico e indocristiano. Es para que ustedes lo conozcan un poco más. Aban, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Él ha colaborado en el Museo Amparo haciendo el estudio de obras de la colección de arte prehispánico y también haciendo la reestructura, el rediseño de la última sala de arte prehispánico, donde van a encontrar un mural que habla justamente del periodo de contacto y el inicio del arte indocristiano. Entonces, vamos a dar inicio a esta charla. Muchas gracias y comenzamos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos este día. También gracias a Silvia, al Museo Amparo, a todo el equipo del Museo Amparo que nos está apoyando. Y como Silvia lo comentó también un poco, la idea de esta plática va a ser que ustedes tengan un primer acercamiento a los códices y, como lo habrán visto, tienen en sus manos una serie de hojas que les va a servir para ir apuntando y para que vayamos un poco dialogando y que ustedes vayan descubriendo este mundo, que seguramente los códices son de estos objetos que son muy conocidos, ¿no? Pero que realmente pocas veces tenemos un acercamiento a ver qué dicen, a ver cómo se están leyendo, a ver cuáles son las estrategias que se emplean para poder transmitir una información, que es lo que vamos a ir nosotros viendo en esta plática y que además ustedes mismos irán sacando los significados en este caso. La plática se llama Códices, Memoria y Patrimonio Cultural y justo en este caso hay que iniciar quizás preguntando qué es el patrimonio. De una manera sencilla, porque realmente no va a ser una plática de dar muchas definiciones, podemos pensar el patrimonio como un conjunto de bienes, conocimientos, tradiciones y expresiones que una comunidad, que una sociedad, que un grupo, como lo es el que estamos aquí reunidos, hereda del pasado, lo valoramos y conservamos en el presente y lo transmitimos a las generaciones futuras. Ejemplos de lo que puede ser patrimonio, como el caso de bienes, pueden ser bienes inmuebles, como es el caso de la Catedral de Puebla, que todos ustedes conocen muy bien. También pueden ser en este caso pinturas u obras, como es el caso de la Casa del Deán, también en el mismo Puebla. También se pueden encontrar en este caso tradiciones o conocimientos, como puede ser la misma idea de la elaboración de la talavera, y también en este caso se van a encontrar algo muy importante que son las expresiones, es decir, la idea o todas estas narraciones que se van transmitiendo de generación en generación. Las narraciones a mí me interesan mucho, sobre todo
porque estas narraciones en la época prehispánica van a quedar registradas en los códices. Entonces, el códice es tanto un bien patrimonial, en este caso mueble, que se puede transportar, es una obra de arte también, y también es un documento que guarda información y que guarda narraciones acerca del pasado. Seguramente algunos de ustedes recordará cuando ha ido a ver a su abuelito o sus papás, ¿no?, que les cuentan mitos de las montañas, del territorio, de leyendas. Entonces, justo ese tipo de información en el pasado se registró en el caso de los códices. Entonces, ¿por qué los códices se pueden considerar parte de nuestro patrimonio? Como les comentaba, estamos heredando este patrimonio del pasado y conserva conocimientos, valores, identidades de una comunidad. Y además de este valor histórico, artístico y simbólico, es un testimonio único que en este caso debemos de conocer, proteger y sobre todo transmitir a las futuras generaciones. En este caso entonces, ya que vimos qué es el patrimonio y que los códices pueden ser patrimonio, nuestra siguiente información es qué es un códice. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez un códice, ha tenido un códice en las manos, un facsímil, ha ido aquí a la biblioteca del Amparo o a la biblioteca de su escuela y ha hojeado un códice? ¿Nadie de ustedes ha visto un códice o ha ido a su biblioteca a ver cómo son estos manuscritos? Les invito, el Amparo tiene la gran mayoría de códices que vamos a ver aquí, el Amparo los tiene registrados o los tiene resguardados, bueno, en facsímiles en la biblioteca. Entonces, les invito a que vayan a la biblioteca y vean estos códices para que un poco se acerquen a la complejidad que tienen. Entonces, en ese sentido, un códice es un manuscrito que generalmente es una tira plegada, es decir, no es en formato de libro como lo están acostumbrados ustedes a leer, que pasan una hoja y otra, sino que en este caso es una gran tira que puede ser en papel amate, en piel o en tela, que se va a plegar en folios y ahí sobre todo va a transmitir una información pictográfica sobre religión, historia, astronomía, vida cotidiana, sobre una gran cantidad de temas. Dicho sea esto, ¿alguien de ustedes sabe qué es pictografía? ¿Qué se imaginan que es pictografía? Y aquí es cuando se hace un silencio incómodo en el cual todo el mundo mira hacia sus hojas, nadie quiere ver hacia mí. Entonces, ¿qué es pictografía? ¿Qué se imaginan que es? Ajá, pueden ser dibujos en piedra, muy bien. Así es, justo en ese sentido, los dos son como variantes de esta definición. Una información pictográfica efectivamente es un discurso que se va a transmitir por medio de dibujos, de manera sencilla. Entonces, lo que tenemos en los códices es que nos transmite información por medio de imágenes. Y un poco lo que vamos a hacer en esta sesión es que ustedes van a aprender a leer de manera sencilla y van a tener un acercamiento a ver cómo se leen este tipo de documentos. Entonces, los códices prehispánicos, como ya bien lo comentaron ustedes, ocupan un lenguaje pictográfico, es decir, lo que van a hacer es transmitir información por medio de dibujos. Pero esos dibujos se van a dividir en distintos tipos de signos. En primer lugar, tenemos las pictografías e íconos, que básicamente son elementos que tienen un gran parecido con la realidad, con la idea, con las cosas o con las acciones que se representan. Es decir, son símbolos que nosotros podemos identificar porque se parecen a la realidad que conocemos. En este caso, ¿qué representa esta figura? Un perro, ¿no? Es sencillo. ¿Se les ocurre alguna otra pictografía que ocupen en su día a día? Los emojis pueden ser justo en este caso pictografías, ¿no? Ustedes reconocen una cara sonriente, ¿por qué? Porque tiene semejanza con una sonrisa que está en la realidad. En la época prehispánica también se ocupaban pictografías e íconos, es decir, aquí sabemos qué se está representando, qué representan las figuras debido a que tienen una semejanza con la realidad. ¿Qué creen que esté representando esta figura? ¿Una lucha entre qué? Animales, entre guerreros, ¿no? Sabemos que son guerreros, sabemos que están peleando y sabemos en este caso
qué está ocurriendo en esta lucha, si alguien pierde o alguien gana. ¿Quién dice que ya lo va a matar? ¿Por qué crees que ya lo va a matar? ¿Está inclinado? Sí, vemos una suerte de sometimiento, ¿no? Es decir, le está agarrando del cabello y en ese caso sabemos que son guerreros porque tienen semejanza con guerreros que conocemos, con escudos, armas, y también al estarlo agarrando significa que están agarrando a un cautivo o que lo están venciendo. Entonces, este es un ejemplo de pictografías e iconos. Tenemos también otro recurso que son los logogramas o ideogramas. Un logograma o un ideograma son signos convencionales que representan un concepto o idea. Nosotros sabemos lo que significan porque estamos dentro de una sociedad que sabe leer este tipo de códigos. Por ejemplo, tenemos al mismo perro, pero tiene un círculo rojo con una línea atravesándolo. ¿Qué significa este círculo rojo con una línea que lo atraviesa? Que está prohibido, ¿no? Perros. Y en el caso de la izquierda vemos algo que es mucho más convencional, que ustedes van en la calle, van manejando o van caminando y de pronto ven que se prende una luz roja. La luz roja en sí no significa absolutamente nada si no está en un código que una sociedad le da un significado y que nosotros sabemos cómo comportarnos con este código. Entonces, si ustedes ven una luz roja, significa que ustedes se tienen que detener, ¿no? Si ven una luz verde, significa que pueden empezar a avanzar, y si ven una luz amarilla, no sé cómo sea aquí en Puebla, pero en la Ciudad de México significa acelérale porque no vas a pasar el alto, ¿no? Entonces son justo signos convencionales que nosotros aprendemos debido a que la sociedad nos empieza a indicar que tal cosa, tal signo, significa una idea o un concepto. ¿A alguien se le ocurre otro ejemplo de un logograma o un ideograma que ocupan en su día a día? El símbolo de los restaurantes. ¿El símbolo de los restaurantes? ¿Cómo es el símbolo de un restaurante? Tiene los cubiertos. Tiene los cubiertos. Entonces, justo en este caso significa un cuchillo o un tenedor quizás, ¿no? Pero ese que en un inicio es un pictograma refiere a un restaurante, que se convierte entonces en un ideograma. Muy bien. ¿Alguien más por aquí? ¿Alguien? El de no estacionarse, ¿cómo sería el de no estacionarse? La letra E encerrada con un círculo y también en este caso un tache, ¿no? ¿A alguien más se le ocurre otro ideograma que ocupe en su día a día? ¿Vuelta prohibida? ¿Cómo es una vuelta prohibida? Una flechita, ya sea lado derecho o izquierdo, igual con un círculo rojo y la diagonal. Así es, que además ahí tenemos desde la flecha, ¿no? Que en un código nosotros sabemos que si vemos una flecha significa que esto significa una vuelta, ¿no? Ya desde ahí tenemos un ideograma y luego tenemos también la idea del prohibido. Entonces, en el caso de la época prehispánica, también se ocupaban logogramas o ideogramas, que generalmente son los que es más complicado leer, porque tenemos que conocer el código que creó estas imágenes para que nosotros lo podamos interpretar. Por ejemplo, en esta imagen que ven aquí del Códice Florentino, se encuentra un pictograma que es el caso del pintor. Pero además de esto, también distinguen ustedes que se encuentra este símbolo, que es lo que está pintando, que esto significa un día o una fiesta. Está pintando algo que tiene que ver con días y fiestas y que veremos este tipo de códices más adelante. Vemos aquí otra persona que está cargando cosas en una canoa. ¿Y qué creen que sea esto? Un jarro podría ser. Tiene también como estas bolitas que están acá, que eso es característico, eso identifica el material de lo que es. ¿Alguien más? Un coco. Podría ser un coco. La verdad no sé si existan representaciones de cocos prehispánicos, pero es un buen tema de investigación ver si hay. No sé si ustedes tengan que hacer trabajos de investigación para titularse en sus carreras, pero pueden unir la gastronomía con la investigación del coco prehispánico, entonces puede ser un buen tema, pero más bien lo que está representando aquí son piedras. Siempre que vean esos chipotes que se le ponen a una imagen, eso significa que el material que está cargando está hecho de piedra. Y un signo que quizás
para nosotros en México sea algo que lo vemos constantemente es este de acá. ¿Qué es esto? ¿Una rama? Puede ser muy veracruzano de cuando van cantando la rama en Navidad, ¿no? ¿Aquí cantan la rama? No. En Veracruz sí, ¿no? ¿Alguien más? Ya dijeron cactus, rama. ¿Quién dijo un sendero? Puede ser un sendero. ¿De qué color es? Verde, azul, ¿no? Color turquesa. Tiene estos símbolos que son cuentas de jade y son estos otros que son caracoles. Entonces, lo que se representa aquí es un chorro de agua. Entonces, este es el símbolo para expresar agua. Como se pueden dar cuenta, si nosotros nos quedamos con que es un pictograma, podemos interpretar muchas cosas, ¿no? Cactus, ramas, podemos interpretar camino, y es únicamente conociendo el código cuando nosotros podemos darle una interpretación a este tipo de imágenes. Ahora, sabemos que este tipo de escritura inició hace prácticamente 3000 años en la zona de Oaxaca. La primera escritura que tenemos nosotros de la época prehispánica data aproximadamente de entre el año 1000 al año 500 antes de Cristo. Ahí fue cuando de una manera única, sin ningún contacto con ninguna otra población del planeta entero, se creó una forma particular de tratar de expresar y tratar de comunicar información. Ya saben ustedes entonces que hay pictografías y hay también, en este caso, ideografías. ¿Qué pictografías identifican aquí? ¿Qué animales, qué figuras piensan que tiene una semejanza con la realidad que ustedes pueden interpretarlo? Ajá, tenemos un jaguar, muy bien. ¿Alguno otro que identifiques abajo? ¿Qué tan abajo? Bueno, ¿quién dijo que sea una persona? Ahora ya nadie dijo persona. Ajá. ¿Dónde está la persona? ¿Está en la 12 o está en la 13? En la 13. ¿Qué característica tiene esta persona? Tiene unas grandes orejeras, ¿no? Las orejeras eran un rasgo de poder y de distinción social. Solamente gobernantes, sacerdotes, gente importante podía traer una orejera. ¿Y algo más que le llame la atención de esa persona? ¿Por qué la nariz? Ajá, ¿quién dijo eso? Que estoy así como buscando. Está muy pronunciada, está muy gruesa, muy bien. ¿Y los ojos? ¿Cómo están los ojos? ¿Grandes, abiertos o cerrados? Cerrados. ¿Por qué creen que estén cerrados? ¿Qué representa que estén cerrados? ¿Cuándo tienen los ojos cerrados una persona? Cuando está durmiendo, ¿no? Sería extraño representar a alguien durmiendo, o cuando está muerto. Entonces, eso representa que esa persona de ahí está muerta. También otra característica que va a tener la escritura es la representación de números. Seguramente ustedes desde la primaria empezaron a ver números mayas y mexicas y muchas cosas. Y en este caso, los números se van a expresar con puntos, que un punto va a representar 1, o con barras, que una barra va a representar 10. Generalmente, los números se van a encontrar en la escritura porque van a representar fechas. Entonces, pueden ver que aquí seguramente se están pintando, se están esculpiendo algunas fechas. Pero también los números o una fecha está relacionada con un nombre. En la época prehispánica se pensaba que el día en el cual nacía una persona era su verdadero nombre. Por ejemplo, si el día de hoy alguno de ustedes cumple años, hoy 7 de abril, si alguien nacía en el 7 de abril, su verdadero nombre iba a ser ese, 7 de abril. Pero como se pensaba que el nombre era parte del cuerpo, es decir, era como un brazo o como el cabello, si las personas conocían el verdadero nombre de la persona, le podían hacer algún tipo de maleficio. Y por eso se ponían sobrenombres, es decir, como apodos, por ponerlo de alguna forma sencilla. El caso más conocido es el de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl significa serpiente emplumada, pero su verdadero nombre es Seacatl, que es el día en el cual nació, que es un ocaña. Entonces lo que vemos aquí es que hay nombres o fechas, y como pueden darse cuenta, iniciamos con esta figura que es una serpiente y hay el número 4. Entonces,
este es un signo que dice que inicia el discurso, y luego sigue el día 4, serpiente, y luego sigue esta figura que significa, en este caso, un pulgar, pero este pulgar representa el primero de algo. ¿Alguno de ustedes ha visto una película que en mis tiempos era muy conocida, pero ya últimamente me he dado cuenta que ya no se ve tanto como antes, que es Bastardos sin Gloria? ¿Sí? ¿Recuerdan cuando están haciéndose pasar por alemanes y que piden 3 cervezas? ¿Y alguien recuerda cómo se dan cuenta de que no son alemanes? Por la manera en la cual cuenta con los dedos, ¿no? Es decir, piden 3 cervezas y le dicen, es que en Alemania se pide así, ¿no? Entonces, la manera en la cual se cuenta con los dedos también existía en la época prehispánica. Entonces, el pulgar nos está identificando que es el primer de algo. En este caso, por el contexto, sabemos que es el primer hijo, y el signo que está abajo significa que ascendió al trono. Entonces tenemos que el día 4 serpiente, un hijo primogénito ascendió al trono, y por último tenemos otro signo calendárico. ¿Qué figura creen que sea esta? Un jarro o una olla. Entonces, en este caso es el día 8 vasija, 8 agua, que ahí, porque no tenemos el contexto completo, no sabemos si es el nombre del que ascendió al trono o es un día. Y lo que vamos a encontrar en la estela 13, básicamente es el nombre propio, 10 jaguar. Tenemos esta idea de agarrar a algo, que es atrapar o capturar. Y como ya lo vieron ustedes, justo tenemos una cabeza humana con un dedo índice aquí abajo, que entonces el segundo hijo fue seguramente capturado, y tenemos otro signo calendárico. Entonces, este tipo de escritura, que es muy temprana, esta estela está fechada aproximadamente entre el 700 a.C., es el inicio de la escritura y que tendrá un gran desarrollo en Mesoamérica. Lo podemos ver cómo va cambiando en murales, como es el caso de Tepantitla, donde vemos signos que se están desarrollando de manera libre en el espacio, o de una manera mucho más compleja en el área maya, cuando ya los signos empiezan a tener un desarrollo completamente más elaborado. En las salas del Museo Amparo también pueden ver y tener una explicación de cómo se desarrolla la escritura maya, por si les interesa. Y este vaso, que es del Regio Conejo, es muy interesante, sobre todo porque esto es como un cómic. Seguramente los primeros cómics en la historia del mundo se desarrollaron en Mesoamérica, en el territorio mexicano. ¿Por qué digo que es como un cómic? Porque lo que ustedes ven aquí, que cada signo de estos está expresando una palabra, lo que nos está contando es una historia. Y si nos acercamos a los cuadros, que serían como las imágenes, ustedes pueden distinguir que de la boca de las personas les sale como un pequeño hilo que se conecta con otro texto jeroglífico, que es lo que ellos están diciendo. Entonces tenemos una narración que se hace de la historia y tenemos figuras que están interactuando y que están diciendo cosas entre sí. ¿Qué creen que sea este animal? ¿De qué le ven cara? De conejo, ¿no? Es un conejo, aunque es muy distinto al conejo que creemos en Occidente, ¿no? Este tiene panza, tiene barba. Seguramente si le pusiéramos voz, sería como, no sé, una voz aguardientosa, grave. No sería como la idea tierna que tenemos. Y lo que se está contando aquí es que el conejo le robó sus vestidos, su ropa, a un dios que es el dios L. Y entonces lo que se dice aquí es como, él se está burlando, está diciendo como, jajaja, te robé la ropa, y entonces él está diciendo como, vas a ver, maldito conejo, devuélveme mis vestiduras. Luego, el dios se va a quejar con el dios del sol, que era un dios vinculado al gobierno, y aquí lo que dice es, ese conejo me robó mi ropa. Y el dios del sol le dice, no te preocupes, yo me encargaré. Pero, si se dan cuenta, el conejo está detrás del dios del sol. Es decir, parece ser que fue el mismo dios del sol quien mandó al conejo para que le robara la ropa. Entonces, este tipo de escritura va a llegar a Tenochtitlán, a los mexicas,
que esta gran ciudad empezó o es donde tenemos los pocos códices que han llegado a nosotros y que obviamente es lo que hoy creó la moderna Ciudad de México. Y en estos códices, entonces, nos han llegado 3 tipos de fragmentos o de narraciones. Uno de ellos es el códice calendárico. El códice calendárico básicamente lo que registra es una manera de contar el tiempo. Había 2 calendarios en la época prehispánica, el Xiuhpohualli, que significa la cuenta de los años, que básicamente era como el calendario que nosotros tenemos hoy en día. En lugar de dividirlo un poco de manera confusa como lo hacemos nosotros, ¿no? Que uno nunca sabe si el mes tiene 30 o 31 días y cuando menos yo tengo que estarle haciendo como enero, febrero, marzo, abril, ¿no? Para saber si tiene el mes 30 o 31 días. En la época prehispánica, todos los meses tenían 18 días. Habían 20 meses y al final había 5 días que se consideraban que no tenían suerte, que eran los Nemontemi. En cambio, había el Tonalpohualli, que era la cuenta del tonali, la energía vital que estaba circulando por el universo y que básicamente un Tonalpohualli se iba a construir con un numeral del 1 al 13 y las 20 posibilidades de días que había. Los días en la época prehispánica se llamaban de esta manera. No eran lunes, martes, miércoles, jueves, viernes como lo tenemos el día de hoy, sino tenían nombres de animales. Y justo aquí es cuando ustedes ocupan su imaginación y tratan de interpretar qué días son los que estamos viendo aquí. Para que yo no me la pase hablando y que justo logremos que ustedes mismos participen. Si les parece, vamos a iniciar de enfrente para atrás tratando de adivinar estos signos. Entonces, cualquiera de las 2 compañeras que están enfrente, ¿cuál crees que sea el primer signo? Y además aquí es cuando, como no quieren participar, se empiezan a salir al baño o empiezan a tratar de ir a otro lugar. No se preocupen, están muy sencillos estos signos. El primero, ¿qué crees que sea? No sé, una serpiente. Una serpiente, pero tiene como ¿Dientes? Dientes y la boca más larga, ¿no? Sí. Es un animal como que le hace así con su boca. Sí. ¿Un cocodrilo o un caimán? ¿Saben cómo se llamaba el cocodrilo o el caimán en la época prehispánica en náhuatl? ¿No? Era Xicpactli. Entonces, el Xicpactli se pensaba que era la misma tierra. Entonces, la tierra donde vivíamos realmente era un gran cocodrilo que flotaba en el agua. Al lado, pero el 2, ¿qué crees que sea? Ay, no sé, parece... Sí, tiene como cara de persona, pero pues... Ajá. ¿Y qué es diferente? Pues igual la boca es muy... Ajá, puede ser un mono, tal vez. Podría ser un mono. ¿Alguien sabe qué figura es esta? Esta es una figura que en náhuatl se llama Ejecatl. ¿Alguien sabe qué es Ejecatl? Hay un lugar que se llama el Ejecatepetl, que luego cuando se hispanizó le pusieron Ecatepec, que es muy conocido en la Ciudad de México, no por razones bonitas, pero es el Ejecatepetl, el cerro del... ¿De qué creen que sea? ¿Alguien sabe? Más bien es del viento. Entonces el número 2 es el Ejecatl y es el viento. Pero afortunadamente te toca a ti, entonces ya tienes el micrófono. El 3... ¿Puede ser un templo o una casa? Un templo, una casa. ¿Sabes de casualidad cómo se llama casa en náhuatl? Ni idea. Ni idea. Cali. Cali. Entonces, es una casa o cali. Al lado. Pues podría ser algún felino o algo así. Un felino, pero tiene como una lengua como de serpiente, sí. ¿no? Ajá, Un lagarto, pero más pequeño. Una lagartija, justo. Esa es una lagartija que en náhuatl se llama Quetzpalin. Compañera que estás al lado, que te tocó el fácil, ya lo dijeron, entonces no te preocupes, te va a tocar a ti 2 para ser... No, no es cierto. Ok, pues el 5 tiene, bueno, la figura parece una serpiente, Ajá. pero también se le ven como que los colmillos muy pronunciados. Sí, en este caso es una serpiente. ¿Sabes cómo se dice serpiente en náhuatl? Ni idea. ¿Alguien sabe? Esa es una que incluso está en Quetzalcóatl, está ahí la palabra serpiente. Coatl, así es. Entonces, Coatl es serpiente. Al lado, compañera.
¿Es como una rana? Podría ser como una rana, que siempre que pongo esta imagen dicen que es una rana, pero más bien es algo blanco que, si se dan cuenta, este animal tiene estos puntos rojos con amarillo que lo tiene esta cosa de aquí. Esto representa carne o piel en descomposición. Entonces, este animal come carne en descomposición y esto tiene carne en descomposición como en su figura. ¿Qué crees que sea entonces? Tiene dientes, una nariz pequeña, un ojo. ¿Es un qué? Un cráneo. Efectivamente, ese es el símbolo de calavera o muerte que se llama Miquistli. ¿Al lado, compañera? ¿Puede ser una cabra? Sí, pero no había cabras en Mesoamérica. Las cabras llegan cuando llegan los españoles. Entonces, si no es una cabra, un venado. Y el venado se llamaba Mazatl en náhuatl. Hay un lugar, una playa que se llama Mazatlán. La terminología Atlán significa lugar. Entonces, Mazatlán es el lugar del venado. ¿Al lado, compañera? Pues puede parecer un conejo. Ajá, sí. Justo, es un conejo. ¿Sabes cómo se llama el conejo? No. Tochtli. El caso del Tochtli es interesante porque se pensaba que en las bebidas alcohólicas vivían 400 conejos. 400 en el náhuatl es como uno dice 1000, ¿no? Así de, uy, tengo 1000 cosas que hacer. No significa que no tenga 1000 cosas que hacer, sino realmente significa como mucho. Entonces, en náhuatl lo que decían era tengo 400 cosas que hacer. El 400 era un símbolo o un número para mucho. Entonces, se pensaba que en el alcohol vivían 400 conejos y según uno bebiera, iba a tomar a un conejo. Entonces, ese conejo iba a hacer que uno se pusiera alegre, triste, enojado, dormilón cuando tomaba, y así era como explicaban en la época prehispánica los cambios de humor de las personas al tomar. Ya había algunas risas por ahí, que entonces significa que algunos por ahí tienen el conejo malacopa, ¿no? Que empieza ahí a pelear y a mí no me hables y cosas así. ¿Al lado? Bueno, no sé, se me hace parecido como un caracol. Un caracol, te tocó uno difícil, la verdad. Sí. Eso es justo, es como un ideograma, que es el signo del agua. Eso significa Atl. Y el 10º día, el 9º día del calendario se llamaba Atl. ¿Al lado, compañera? Tiene forma de perro, ¿no? Es un perro, ¿no? Es un perro, así es. ¿Sabes cómo se llama el perro? No. El choloescuincle es un tipo de perro que es el perro cholotl. Entonces, si le quitamos el choloescuincle, es el itzcuintli. Itzcuintli era la palabra general para perro y había una particular, digamos, para cada tipo de perros. ¿Al lado, compañera? Es como una persona, pero arriba tiene como picos. Ajá, entonces se parece a una persona, pero como que no es una persona. ¿Qué animal es como una persona, pero no es como una persona? El mono, así es, ese es el signo de Oxomantli, de un mono, y los monos se pensaban que estaban vinculados al arte y a la danza. Aquí en el Museo Amparo van a ver algunas piezas muy bonitas que tienen representaciones de mono, en especial hay una que se abre la tapa y está un mono como tapándose la luz, que la verán en su recorrido en unos minutos. ¿Al lado, compañera? Pues creo que no tiene nada parecido a un animal, pero lo puedo relacionar como un tocado, que podría parecerse más o menos. Sí. Tiene muchas estructuras. Otra figura complicada, esta significa hierba y es Malinali. Hay también muy cerca de la Ciudad de México, en el estado de Morelos, estado de México, un lugar que se llama Malinalco. Y Malinalco es igual el lugar de la hierba. ¿Al lado? ¿Tiene parecido como a un amuleto? A un amuleto, sí, está como atado, y ese es el glifo que les comentaba o el nombre de Quetzalcóatl, que es Acatl y que en este caso es caña. Atrás, compañero, ¿te tocó uno fácil? Sí, pues es como un jaguar, ¿no? Un jaguar, así es. ¿Sabes cómo se dice jaguar en náhuatl? No. Ocelotl. Okay. Entonces es el ocelotl. ¿Al lado, compañera? ¿Un águila? Un águila, ¿sabes cómo se llama el águila? Y lo tenemos en muchas partes. Hay muchas personas que se llama el águila que desciende. Temoa es descender. Tenemos
o a un futbolista que luego se hizo gobernante y luego diputado y luego quién sabe qué más sea en su vida. Tenemos también a un político muy famoso que fue hijo de Lázaro Cárdenas. Entonces, ¿cómo se llamará el águila? Justo es Cuautli, el caso del águila. Y en la parte de abajo tenemos al águila que come cosas muertas, que es el Coscacuautli. Entonces es un buitre o un sopilote. Al lado, compañera, ese es un glifo que era el nombre del mundo en el que vivimos. ¿Alguien ha escuchado que nosotros vivíamos en el quinto sol? ¿No? Bueno, nosotros vivimos en el quinto sol, que su nombre era Nahui Olin. Ese es el signo de Olin. ¿Alguien sabe qué es Olin? ¿No? Es movimiento. Ese es el signo que significa movimiento. Cuando vean sobre una imagen de tierra, significa un temblor. Al lado. Como una tabla de surf. Sí. ¿Y sabes cómo se llama tabla de surf en náhuatl? Y si no es una tabla de surf, ¿qué crees que podría ser? ¿Un qué? Podría ser un escudo. Eso es más bien un arma. O es con lo que le sacan el corazón a las personas. Un cuchillo, que el cuchillo es tecpatl. Al lado, compañera. ¿El sol? El sol tiene una antojera azul. Hay algo azul rodeándole el rostro. Y tiene como unos dientecitos que le salen de abajo. Y en la Ciudad de México, cuando menos, le echamos la culpa siempre que se inunda la ciudad. Tlaloc. Y justo Tlaloc es el dios de la lluvia, entonces ese signo es el Quiahuitl, que es el signo de la lluvia. Y por último tenemos el 20. Este 20 está en el nombre de Xochimilco. Mili significa milpa, co significa lugar, y es lo que es el lugar de las milpas y es lo que dice Xochitl. Flor. Así es del signo Xochitl, que es el signo flor. Entonces, eran los 20 días que se ocupaban, y en los calendarios, los que comentamos que son los tonalpohualis, se iban ocupando en trecenas, es decir, siempre seguían el orden que acabamos de ver. 1 lagarto, 2 viento, 3 casa, 4 lagartijas, 5 serpiente, 6 muerte, 7 venado, 8 conejo, 9 agua, 10 perro, 11 mono, 12 hierba y 13 caña. Cuando acabábamos los numerales, pero seguíamos teniendo, en este caso, signos, ¿qué creen que pasaba? ¿Qué se repetía? Los números, ¿no? Efectivamente, seguíamos ahora con el signo que continuaba, que en este caso era jaguar, pero en número 1. 1 jaguar, 2 águila, 3 opilotre, 4 movimiento, y así hasta que llegábamos al último signo, que era Xochitl. Entonces, cuando ya no teníamos más signos, teníamos que iniciar otra vez con el primero, que en este caso era Zicpactli, pero con el número que le correspondía, que en este caso era el 8. Este tipo de imágenes de sucesión lo tenemos en códices calendáricos como es este. Este es el Códice Borgia y este es un calendario. Lo que están viendo aquí es la cuenta de los días que está pasando en las veintenas que acabamos de ver. Ustedes ya saben identificar los números. ¿Dónde hay números? Arriba, ¿en qué parte? Esquina superior derecha. O sea, acá. En el centro, sí, ¿no? Parece ser como que todos estos signos están teniendo números. Ahora, ustedes ya saben por dónde inicia el calendario. ¿Cuál es el signo con el cual se inicia el calendario? Lo acabamos de ver. Con el caimán, ¿no? ¿Dónde hay caimanes aquí? Podemos ver cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3, cuadro 4 y cuadro 5.
¿En qué cuadro están los caimanes? En el 5. Y justo el calendario tuvo que haber iniciado aquí, en el 1 caimán. Solamente conservamos aquí un 1 con la figura del caimán. Ustedes en sus copias tienen como una reconstrucción de cómo tuvo que haber sido. Entonces, el primer día es el 1 caimán. ¿Cuál es el signo que sigue? El viento. ¿Dónde está el viento en ese cuadro 5? ¿En qué parte está? ¿Lo ven? ¿Identifican el signo viento? Que tiene que seguir viento, casa, lagartija. ¿Encuentran esa sucesión de signos en el cuadro 5? ¿Dónde? En la parte superior, ¿no? Efectivamente aquí está viento, está casa y está lagartija. Entonces, el calendario iniciaba leyéndose, en este caso, 1 lagarto, continuaba 2 viento, 3 casa, 4 lagartija. Luego, ¿cuál es el siguiente signo que se encuentra en el calendario? Serpiente. ¿Distinguen dónde está la serpiente? En el cuadro 4. Arriba, abajo. En la parte inferior, efectivamente, tuvo que haber seguido con 5 serpiente. ¿Y dónde está el signo muerte, venado, conejo? Arriba, ¿no? Se va repitiendo la secuencia que ustedes identificaron. Efectivamente, aquí tenemos 6 muerte, 7 venado, 8 conejo. Y ahora, ¿cuál es el que seguiría? El agua, ¿con qué número? 9, muy bien. ¿Y cuáles son los siguientes signos? Perro, mono, ¿con qué número? 10, 11 y el 12, hierba, ¿no? Y efectivamente tenemos 9 agua, 10 perro, 11 mono, 12 hierba y continúa ¿con cuál? ¿Con qué número? 13 caña y luego jaguar ¿con qué número? ¿Seguros con 14? Con el 1, ¿no? Efectivamente, porque solo tenemos 13 numerales. Entonces tenemos el 13 caña, luego 1 jaguar, 2 águila, 3 opilote, y aquí tenemos la continuación clara, ¿no? Aquí está el movimiento, está en signo 4, y tendríamos después 5 pedernal, 6 lluvia, 7 flor, y continuaríamos en este caso con el siguiente signo, 8 lagarto, que tendría que encontrarse aquí. Entonces, aquí se va leyendo día por día, y si se dan cuenta, hay figuras en la parte central. Se pensaba en la época prehispánica que había astros que emanaban tonali, que era una fuerza vital. Y se pensaba que el Sol, la Luna y Venus tenían la capacidad de exhalar tonali. Pero este tonali nos iba a afectar en nuestro día a día según era el grupo al cual pertenecíamos. Entonces se pensaba que había días que como Venus estaba sacando tonali, iba a afectar a los guerreros, a los sacerdotes, a las mujeres. Y es justo lo que están viendo ustedes en esta parte central. Esta figura es Venus, que está atacando, que está influyendo a distintas personas. Entonces, en la primera imagen vemos a Venus atacando. ¿A quién está atacando? A una mujer. Entonces, los días caimán eran malos para las mujeres, porque Venus se pensaba que atacaba a estas mujeres. Aquí vemos otra vez a Venus con otro atuendo, atacando. ¿Quién creen que sea este? Un sacerdote. De hecho, cuando vean a alguien con piel negra, es un sacerdote, y este tiene una línea alrededor o horizontal, que este es Tezcatlipoca. Este es el dios de los magos, de los brujos, de los sacerdotes. Entonces, efectivamente, los días Coatl eran malos para los sacerdotes. Luego tenemos el signo agua. ¿Y quién creen que sea este? Un guerrero puede ser. Nos podemos acercar un poco más a la imagen que tiene. ¿Qué creen que sea esto de aquí? Maíz. Efectivamente, este es el dios del maíz. Estas son mazorcas y lo que estamos viendo son gusanos que se están comiendo el maíz.
Entonces, el día agua era un día malo para los agricultores o para el cultivo, y en el caso del signo Acatl, caña, tenemos otra vez a una mujer, pero está sentada sobre un trono. Entonces, esta es una mujer de la nobleza, que el signo Acatl es malo para las mujeres nobles. Y por último, en los signos movimiento, Olin, tenemos que se está flechando, Venus está flechando esto. ¿Qué es eso? ¿Qué creen que sea? Es circular, tiene atrás unos elementos como que se lanzan. Un escudo con flechas. ¿Y a qué hace relación el escudo con flechas? Al guerrero. Entonces, efectivamente, los días Olin eran malos para los guerreros. Esto es algo que ustedes están también como un poco acostumbrados a ver. Uno generalmente se para, bueno, no sé si ustedes lo hagan, pero uno se puede parar en la mañana, ¿no? Y ve su horóscopo. Acuario, hoy vas a tener un mal día y ten cuidado con lo que dices. Esto prácticamente era algo similar a un horóscopo, pero en la época prehispánica. También hay códices que nos cuentan historias. Este es un códice que cuenta una historia y en el cual además empezamos a ver ciertos elementos que ustedes ya conocen. ¿Encuentran números? ¿Son los puntos? ¿Sí? ¿Dónde hay puntos? Por todos lados, ¿no? Entonces vemos que hay o fechas o nombres que se está diciendo aquí. ¿Cómo distinguimos si es una fecha o un nombre? Porque en estos códices, cuando vean esta A, significa que es un año. Y este que está al lado es un día. Entonces, si se pueden dar cuenta, hay años y días que están unidos a lo largo de la narración. Pero hay otros que están ligados a las personas, que estos son nombres. Entonces vemos tiempo, vemos personas con nombres, y estos cerros, que tienen además el glifo de piedra que ya vimos, significan lugares. Entonces lo que se cuenta aquí es un momento en el que pasó una acción en un lugar determinado. La acción que estamos viendo aquí, que además ya la vimos al inicio de la presentación, ¿qué creen que sea? Guerreros que ¿qué están haciendo? Sometiendo o conquistando a una mujer. ¿Cómo son estos guerreros? De varios colores. Su piel tiene varios colores. ¿Y identifican un signo que ya hemos visto? ¿De qué están hechos estos guerreros? De jade, puede ser. De caña, puede ser. ¿Qué quedamos que era este signo de aquí? Piedra. Entonces, justo lo que se narra aquí es que en un momento, este es un códice mixteco de Oaxaca, en un momento, en el año 3 caña y en el día 6 perro, llegaron a Sachío, al Cerro de la Cabeza y al Cerro del Lugar de la Lluvia, unos hombres que estaban hechos de piedra y cautivaron a una señora que se llamaba Ochomono. Los hombres de piedra eran tan poderosos que la misma naturaleza que está siendo representada por este pájaro, escarabajo, animal, les hizo frente, pero ni la misma naturaleza pudo vencer a los hombres de piedra, y entonces los mismos dioses tuvieron que bajar del cielo a enfrentarlos. Y aquí vemos a un dios que se llama Siete Serpiente, su nombre calendárico, y su apodo que veíamos es lo que está alrededor de él, que es serpiente de espinas o serpiente de pedernal. Gracias a que los dioses bajaron, vemos a un héroe mítico que se llama Siete Movimiento, que ¿qué está haciendo ahí? Ejecutando o sacrificando a una persona, a un hombre de piedra. ¿Cómo lo está sacrificando? Sacándole el corazón, ¿no? Vemos como no sé si ustedes vean Los Simpson, ¿no? Pero hay un capítulo de Los Simpson cuando van a Japón y Bart está como preparando a los peces y dice, entra cuchillo, salen las tripas.
es algo parecido, aquí entra cuchillo, pero sale el corazón acompañado de todo un chorro de sangre. A partir de este primer sacrificio, empezamos nosotros a ver cómo los mixtecos en distintos lugares, en distintos años, ¿qué empiezan a hacer? ¿Qué es esta acción que ustedes ven aquí? Someter o capturando a los hombres de piedra. Entonces vemos que 7 Viento captura a un hombre de piedra, en este caso 8 Venado captura a otro hombre de piedra. Vemos aquí un personaje que es 7 Viento Águila de Pedernales, que está lujosamente ataviado como guerrero, y el último cautivo lo va a hacer en este caso 5 Perro, Serpiente de Piedra, que este es el nombre, su sobrenombre, 7 Perro, Perro Blanco, que está aquí representado, y una vez que ocurre este último cautiverio, lo que se va a hacer es una ofrenda de sangre y de pedernales. Se va a también a hacer esto en una mujer en un lugar que se llama el Cerro del Juego de Pelota. ¿Y qué es lo que está pasando con esta mujer? ¿Qué se le hizo a esa mujer? Que está además, si se dan cuenta, vestida como el dios de la lluvia por su anteojera. Le cortaron la cabeza, efectivamente la decapitaron en el Cerro del Juego de Pelota. Vemos cómo sale de la cabeza y del cuello 2 chorros de sangre y se ofrece esta ofrenda al templo del Tlacuache. El Tlacuache está relacionado con los fines de ciclo, con esos momentos en los cuales cambia la sociedad de un momento a otro. Y esto justo lo vemos entonces en un códice que nos cuenta y nos narra una historia. El último códice de la época prehispánica que tenemos es el códice tributario, que nos va a decir qué productos tenían que entregar las personas cada cuánto tiempo. Como son tributos, los números comunes, el 1 y el 5, ya no nos sirven y empezamos a encontrar otros signos, otros, en este caso, ideogramas que representan 20, cuando vean una bandera significa 20, 400, cuando vean el tzontli o el cabello, y por último 8000 cuando vean este signo que es una bolsa de copal. ¿Qué hay de 400 aquí? ¿Qué es este signo? ¿Qué figura distinguen ahí? ¿Este creen que es maíz? Una vasija. ¿Cuántas vasijas piden? 3 por 400. Y ahí es cuando el 3 todos muy participativos y ya cuando fue 3 por 400 ya fue como... Eso. Es decir, justo 1200 y pide en este caso 400 vasijas decoradas. ¿Por qué una vasija es diferente? Porque se piden 800 sencillas y 400 decoradas. Entonces, justo en el caso de los tributos, se menciona como las particularidades que va a tener como los objetos que se van a representar y lo vamos a ver también con los elementos de abajo. Entonces, efectivamente son 1200 en total, pero 400 de estas 1200 tienen una decoración particular que se va a colocar arriba. Luego, tenemos aquí, ¿cuántos? ¿Qué número es ese? 20. ¿Por cuánto? Una multiplicación sencilla. 200. ¿Qué creen que estén pidiendo ahí? Jarrones, como unos jarritos, que eso es con lo que se endulzaba en la época prehispánica las cosas. No había azúcar, el azúcar llega con su refinamiento en el siglo XVI con los españoles, y entonces para endulzar se hacía algo que actualmente también se hace sobre todo con el té. Hay personas que al té le ponen algo amarillo, viscoso, miel. Entonces justo lo que se pide son 200 cantarillos de miel y por último tenemos aquí una medida que además ustedes pueden ver que tiene 2 granos. ¿Qué granos son esos? Cacao. Este es negro con un puntito blanco en medio. Frijol, muy bien. Y el que está al lado, amarillo, maíz. Entonces se pide una medida de maíz. Y además de esto, se va a pedir, aquí una disculpa, no son 400, bueno sí, 400 espuertas de incienso. Esto significa el incienso
que aquí no sabemos si son 400 cajas o 400 láminas de incienso, eso no queda claro en este tipo de escritura. Podemos ver también que abajo se está pidiendo dos elementos muy importantes. ¿Qué es esto y qué es esto? ¿Vestidos de qué? De guerrero. Se pide un traje de guerrero con un casco del dios de la muerte y se pide otro que tiene una forma triangular, que esta es de un huasteco. Y lo que vemos nosotros en la parte superior, en este caso, son unidades de copal. Se están pidiendo 8,000 unidades de copal. Y por último, el último registro que vemos se encuentra en la parte inferior, que es, en este caso, esto. ¿Cuántos se pide entre este y este? ¿Qué número es el que se registra? 400 por 5, ¿cuánto es? 2,000, muy bien. 400 por 5, 2,000. Ahora, ¿qué creen que sea esto que está aquí en medio? Tela. ¿Qué tipo de tela? Bordada es un tipo de ropa especial que ocupaban las mujeres. Manta puede ser, tiene, si se dan cuenta, por donde se mete la cabeza. Un como vestido largo que llegaba casi hasta los tobillos, ¿no? ¿Nadie? Este es un huipil. Se piden 400 huipiles y lo que está al lado son telas. Se piden 400 telas con decoración, se piden 1,200 telas sencillas. La tela era el elemento que ayudaba sobre todo a guardar la riqueza. Cuando llegaba un guerrero que había hecho una hazaña, se le daban telas, porque era la tela lo que permitía realmente guardarse, intercambiarse, y era el elemento de la riqueza. Por eso también cuando llegó Hernán Cortés se le dieron telas, se le dio la riqueza que tenían en este caso los mexicas, y lo que tenemos aquí son los lugares que tienen que entregar tributos. En este caso es Tlaxco, que es el actual Taxco en Guerrero. Entonces, el pueblo de Taxco y sus dependientes tenían que entregar esta serie de productos. Hay que tener en cuenta que cuando llegaron los españoles se siguieron haciendo códices, pero otro tipo de códices como este, que son códices tributarios, lo que tenía que entregar en este caso los indígenas y el castigo que se hacía si no lo entregaban. ¿Qué está ocurriendo aquí? Así es. ¿Y qué dice aquí? Esta es una N. Los quemados son estos. Si no entregaban lo que se le pedía de oro, el encomendero los quemaba. Tenemos otras imágenes que representan territorios, como es este caso de un mapa de Huastepec, donde vemos el glifo de agua, pero ahora en lugar de tener las montañas que habíamos visto, se representan iglesias, e incluso tenemos imágenes que representan el mundo natural, como es el caso del Códice Cruz Badiano. Y en ese sentido, entonces, es un ejemplo de cómo continúan estos códices una vez que llegan los españoles. Y bueno, ahora con esto ustedes tuvieron un acercamiento de cómo leer algunos signos, y en su visita al Museo Amparo seguramente hallarán muchos de ellos. Y de mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Abán. Chicos, ¿tendrán alguna pregunta para Abán? Bueno, adelante, maestro, por favor. ¿Quién designaba o cómo es que se decía esta persona se va a encargar de ilustrar esta historia? ¿Cómo llegó a pasar esto? Yo creo que ellos no decían, pues para que en 1000 años o 2000 vean cómo pasaba esto. ¿Cuál era más o menos el porqué de eso? Sí. En este caso, estos los hacían los tlacuilos, ¿no? Que los tlacuilos son los pintores y era una forma de registrar el conocimiento, que es básicamente como los libros del día de hoy. Incluso, aunque solamente tenemos estos 3 tipos de códices de la época prehispánica, los rituales calendáricos, los narrativos o históricos y los tributarios, sabemos que tenían una gran riqueza de códices y de información.
Lamentablemente, muchos de estos, cuando llegó la conquista, se vieron como cosas idolátricas. Y sabemos que muchos de ellos no eran idolatrías, era su historia que se estaba contando, o eran cosas de tributo, de cuánto ganaban las personas, o era incluso cómo se hacían las cosas. Pero como los españoles nunca al inicio no comprendieron esta riqueza de información, muchos de ellos fueron tildados como algo demoníaco, quemados y desaparecieron. Y por eso nos quedan tan pocos registros. La mayoría de ellos fueron enviados a Europa y fueron enviados como regalos. Y muchos de ellos no se sabía realmente qué significaban hasta que en fechas modernas, ¿no?, se ha empezado a estudiar y se ha visto un poco el tipo de códices que existían. Entonces realmente era como nosotros, ¿no? Es decir, registra uno cuenta, registra uno su historia, registra uno lo que cree, y eso se hacía en la época prehispánica, y justo en este caso, como la parte del patrimonio, pues distintas generaciones decidieron que valía la pena conservarlo, y se ha ido pasando, no en la cantidad que nos gustaría tener, porque realmente hay muchas cosas. Cuando vayan a darse una vuelta a la Biblioteca del Amparo y pidan el Códice Borgia, se darán cuenta de lo complejo que son muchas imágenes que aún no sabemos qué significan. Entonces también es un estudio que está abierto, es decir, hay interpretaciones sencillas, las que vimos fueron sencillas, pero hay otras que tienen signos y diogramas que no sabemos qué significan, y que justo ahí está la riqueza de investigación el día de hoy. No, estos son en telas, y aunque hay también pinturas en murales, hay esculturas también, hay en madera, hay en concha. Ahorita que vayan a la sala del Museo Amparo hay una concha labrada con escritura o con figuras, pictogramas o ideogramas. Entonces justo casi en cualquier soporte, en cerámica encontramos también. Se supone, no lo hemos encontrado, que también había tatuajes, que era como un tipo de identificación de la persona permanente. Entonces, en todo tipo de soportes se desarrollaba esta escritura. Lo que más hemos encontrado, o lo que hemos hecho un discurso más completo, es en los códices por su carácter de registro, pero hay elementos aislados, por ejemplo, en escultura, en pintura, en madera, en distintos soportes. Muy bien, ¿alguien más? Creo que nos quedan 2 preguntas. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cuál fue el proceso para poder entender estos códices, o que ustedes tuvieron que entender? O sea, ¿cómo identificar cuál era un número, cuál era el nombre quizás? ¿Cuál fue el proceso? Sí, esa es una muy buena pregunta. Ha sido un proceso de investigación que ha tenido, yo creo que cuando menos, de manera moderna, unos 150 años, que se empezó a tratar de identificar qué representaban realmente, es decir, a finales del siglo XIX. La llave, un poco nuestra piedra roseta para esto, fueron códices que ya no vimos porque ya no me alcanzó el tiempo, pero que es como este, que es el Códice Mendocino. Este Códice Mendocino es muy importante porque, si se dan cuenta, está el pictograma y el ideograma y tiene escritura en castellano. Entonces nosotros podemos leer lo que significan y podemos interpretar y llevarlas hacia el pasado. Es bonito, por ejemplo, esta imagen que vemos aquí, en el cual estos, aquí dice, estas 11 pintas de azul significan 11 años. Aquí vemos el padre del muchacho de esta acera, significaría como edad. Se le daba de comer una tortilla y media y se le castigaba a las personas que se portaban mal de 11 años, dándole humo a narices con ají seco. Es decir, se le ponía el chile a quemarse y entonces agarraba al niño y se le ponía que respirara el humo de manera directa. Si ustedes han cocinado alguna salsa de estas que se tienen que tatemar el chile y son malos como yo, y entonces empiezan como a respirar todo el humo, ¿no? Empiezan como y eso que realmente no se está quemando directamente, se imaginarán lo que era en este caso respirar el chile y el humo. Tenemos otras imágenes, por ejemplo la de abajo, que dice, esta pintura significa la noche. Entonces, este tipo como de uniones de textos con pictografías nos ayudó a ir identificando. Entonces, cuando veíamos esta pictografía en un códice que no tiene escritura, que eso significaba noche. Y a partir de ahí, entonces, se ha ido logrando descifrar ciertos significados y otros porque los hemos encontrado en esculturas, ¿no? En este caso, el lenguaje siempre tiene algo que un elemento significa en relación con otro. Por ejemplo, si yo digo perro, ¿no? Realmente perro puede tener muchos significados.
Y es solamente cuando yo asocio perro con otras ideas que éste adquiere un significado. Por ejemplo, puedo decir, mi amigo es un perro, ¿no? Pero ahí, si se dan cuenta, también tengo dos acepciones de esta oración, ¿no? Es decir, puede ser un perro que hace guau, ¿no? O puede ser un perro con otra acepción de la palabra perro. Entonces, justo el contexto en el cual se están relacionando los signos es lo que nos da un significado. Y esto puede ser tanto en lenguaje escrito como en imágenes. Entonces, si teníamos la imagen de noche, pero luego teníamos la imagen de Tlaloc, por ejemplo, tiene otra asociación que entonces ahí es cuando se han empezado a ver estas relaciones que adquiere el lenguaje para ver cómo se transmite en este caso el significado. Y así ha sido un poco como lo hemos ido poco a poco descifrando. Y como les comentaba, aún es algo que es un proceso abierto y interpretativo y que va cambiando conforme va cambiando el tiempo. ¿Sí? Muy bien. Creo que por acá había la última. En las imágenes hay una línea que seguir para leerla, o sea, de arriba abajo, de izquierda a derecha, sí. O se nota el cuadro, el concepto en general, porque por ejemplo en el que nos explican la llegada de los hombres de piedra se tomaba como el cuadro en general, pero en las que mostró hace rato del Chile se llevan más lineal. Sí, muy buena pregunta. Los códices prehispánicos se leen siempre prehispánicos de derecha a izquierda, de manera contraria a como leemos en Occidente. En este caso, sobre todo, esta línea roja que ustedes pueden ver acá, esta representa el límite hasta dónde tienes que llegar en tu lectura. Entonces, justo aquí tenemos una unidad de lectura, entonces como no podemos seguir hacia la izquierda, tenemos que subir, luego seguimos hacia la izquierda, como ya no podemos seguir, tenemos que bajar y así sucesivamente. ¿Qué ocurre? Que estos códices, e incluso si se dan cuenta, el calendárico tiene la misma secuencia, ¿no? Iniciamos de derecha a izquierda el orden de lectura. Entonces, los códices prehispánicos se leen al revés de como lo leemos. ¿Qué pasa cuando llegan los españoles? Que tenemos algunos ejemplos de códices, en este caso como uno que seguramente conocen bien, que es el Códice Boturini. Este es la tira de la peregrinación que habla de cuando los mexicas salieron de Aztlán. Este inicia la lectura, que es una tira, inicia aquí, pero se va leyendo al revés, de izquierda a derecha. Entonces tenemos cuando están en Aztlán, las personas, tenemos cuando empieza la migración de los mexicas, cuando los mexicas se separan de los otros aztecas, cuando se convierten o adquieren su nombre y sigue su migración, los piecitos nos van indicando el orden de lectura. ¿Qué significa esto? Que este códice ya no es prehispánico, que este códice ya tuvo una modificación por los españoles y que está dedicado no a los indígenas, sino está dedicado a los españoles. Entonces, cuando llegan los españoles, se invierte el orden de lectura y por eso sabemos también qué códice sí es prehispánico y qué códice ya está respondiendo a otras necesidades y a otras narrativas. ¿Sí? Gracias. De nada. Excelente. Aban, muchísimas gracias por la plática del día de hoy.